Este gráfico compara las tasas de mortalidad de los principales trastornos psiquiátricos. La anorexia nerviosa se encuentra en el extremo más grave, con una tasa letal del 0,51%. Esto significa que aproximadamente 5 de cada 1000 pacientes mueren cada año. Observe un detalle crucial. El 20% de esas muertes corresponden a suicidio. El sufrimiento psicológico impulsa directamente la letalidad física. Las estadísticas clínicas solo miden el estado final de la enfermedad. No ofrecen ninguna comprensión de la realidad corporal cotidiana del paciente. Reducir a los pacientes a simples puntos de datos ignora la experiencia vaciada y devastadora que el arte sí logra capturar. Abordar los trastornos alimentarios únicamente desde una perspectiva estadística fracasa, porque ignora la realidad somática concreta de la enfermedad. El fracaso sistémico comienza tempranamente. Solo el 19% de la población en riesgo recibe atención especializada. Este diagrama de flujo modela el recorrido típico del paciente y muestra las graves consecuencias de esa falla estructural. Observe el enorme circuito de retroalimentación. Entre el 25% y el 33% de los pacientes con anorexia o bulimia caen en un ciclo de cronificación prolongada. La barrera central es la defensividad verbal. Los pacientes responden intelectualmente a las intervenciones psiquiátricas para proteger el trastorno mediante el lenguaje y el razonamiento. Argumentan, minimizan y desvían la conversación para preservar la enfermedad. Para romper esa resistencia, los clínicos deben ir más allá de la comunicación verbal. Aquí es donde la fenomenología artística se convierte en una intervención necesaria. Al manipular materiales físicos, el paciente accede a un léxico no verbal. Las manos pueden expresar el trauma que la voz ha aprendido a ocultar. La terapia artística reconstruye una identidad separada del trastorno y proporciona una base terapéutica que muchas intervenciones verbales no consiguen alcanzar. Las conductas restrictivas y las prácticas de inanición han sido documentadas durante siglos, mucho antes de que la medicina moderna desarrollara terminología diagnóstica para clasificarlas. La medicalización formal de estos comportamientos comenzó en 1868, cuando el médico William Withey Gould acuñó el término anorexia nerviosa. Desde su origen, el diagnóstico fue construido bajo una mirada estrecha y profundamente sesgada por el género, enfocándose casi exclusivamente en mujeres jóvenes. Esta línea de tiempo muestra la evolución del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. No fue sino hasta 1980, con el DSM-3, que los trastornos alimentarios y la amplia categoría de trastornos alimentarios no especificados fueron oficialmente reconocidos. Los criterios clínicos evolucionaron lentamente. La bulimia nerviosa no fue reconocida formalmente como diagnóstico independiente hasta la publicación del DSM-3R en 1987. Y el trastorno por atracón permaneció oculto dentro de categorías generales durante décadas, obteniendo finalmente un código diagnóstico específico en el DSM-5 en 2013. Estos retrasos históricos consolidaron un estereotipo extremadamente restrictivo del paciente típico: joven, blanca, adinerada, extremadamente delgada y mujer. Esta miopía clínica perjudica activamente a cualquiera que no encaje en ese perfil. Hombres, minorías raciales y pacientes con pesos considerados atípicos son frecuentemente ignorados, minimizados o mal diagnosticados por el sistema médico. La historia rígida de la clasificación clínica construyó una auténtica jaula demográfica. Esa jaula produce subdiagnóstico sistemático y contribuye directamente a las elevadas tasas de cronificación letal en poblaciones que no encajan en el modelo clásico. Para comprender aquello que los datos clínicos no logran captar, podemos tratar el arte contemporáneo como evidencia diagnóstica primaria. Observe las omisiones anatómicas específicas en la obra de Judith Shaw.
La artista ha eliminado deliberadamente la cabeza y los brazos. Esto constituye una visualización directa de la borradura somática, la pérdida progresiva de identidad y agencia personal. Como pregunta la poeta Megan Maugen respecto a esta condición, ¿a quién intenta alimentar mientras se vacía a sí misma? Un paciente que experimenta este grado extremo de autoaniquilación difícilmente puede sentarse en una entrevista psiquiátrica convencional y expresarlo mediante términos clínicos claros. La patología depende profundamente del secreto y la vergüenza. Construye activamente mecanismos defensivos destinados a bloquear cualquier exploración clínica que amenace su supervivencia. El arte contemporáneo elude esas defensas. Proporciona exactamente el lenguaje semiótico y la estructura simbólica necesarias para expresar un sufrimiento inefable que los cuestionarios estandarizados no consiguen detectar. Cuando un paciente inicia terapia, su paisaje psicológico interno suele encontrarse gravemente distorsionado. Este gráfico modela ese estado psicológico. El nodo A representa la patología, masiva, rígida y dominante sobre todo el espacio cognitivo. El nodo B representa al creador, la parte dormida del yo. Ese nodo creativo contiene la identidad reprimida y la capacidad de agencia del paciente. Constituye el objetivo específico de la intervención terapéutica. Los medios físicos requieren toma constante de decisiones de bajo riesgo. Elegir una textura, un color o una forma. Esto ejercita la flexibilidad cognitiva sin activar las defensas protectoras del trastorno, dado que pintar o esculpir no es percibido como una amenaza directa. El paciente no activa inmediatamente los mecanismos necesarios para proteger la enfermedad. A través del acto continuo de creación, la identidad saludable comienza a expandirse progresivamente. Esa identidad recuperada empuja gradualmente contra los límites rígidos de la patología hasta alcanzar un nuevo equilibrio psicológico. Este ejercicio sostenido de agencia creativa proporciona la estructura psicológica necesaria para debilitar la dominancia cognitiva rígida del trastorno. En el arte performativo contemporáneo, el propio cuerpo físico se convierte en el lienzo utilizado para externalizar el trauma interno del trastorno. Una performance grupal puede visualizar una profunda paradoja clínica. El individuo experimenta un aislamiento interno extremo, mientras comparte una realidad epidemiológica con millones de personas. Existe además un patrón relevante. Mientras muchas obras centradas en la enfermedad muestran directamente el sufrimiento corporal activo, aquellas enfocadas en la recuperación tienden a desplazar el cuerpo hacia el fondo, priorizando el entorno, el movimiento y la acción. Durante más de 50 años, el arte contemporáneo ha funcionado como un archivo sin filtros de la experiencia subjetiva del paciente, existiendo completamente fuera de la mirada estéril de la clínica. Estas obras funcionan como un verdadero archivo clínico, trazando la transición desde la enfermedad crónica hacia la recuperación psicológica. El tratamiento efectivo requiere un enfoque multidisciplinario, porque los modelos psiquiátricos convencionales por sí solos no logran abordar la borradura somática inherente a estos trastornos. El entorno rígido y estéril de muchas instituciones médicas genera naturalmente resistencia, mientras que el espacio flexible y libre de juicio de un estudio artístico favorece la expresión. Al ofrecer a los pacientes acceso a este vocabulario físico y simbólico, permitimos que articulen su sufrimiento profundo sobre un lienzo o un bloque de arcilla, en lugar de seguir infligiéndolo sobre sus propios cuerpos. Reducir la tasa de mortalidad más alta de toda la psiquiatría exige replantear profundamente nuestra forma de comprender la identidad del paciente. Al conectar este punto ciego diagnóstico con las herramientas de la fenomenología artística, los clínicos pueden restaurar la agencia del paciente y, en última instancia, salvar vidas.